Hola a todos. Hoy nos sumergiremos en un tema fascinante y relevante para todos nosotros: las Central Bank Digital Currencies, o CBDCs. Estas monedas digitales emitidas por los bancos centrales están cambiando la forma en que entendemos y utilizamos el dinero en la era digital. ¿Qué son exactamente las CBDCs y cómo pueden afectar nuestras vidas y la economía de cada país? Acompáñanos en este viaje para descubrirlo juntos. Antes de adentrarnos en los detalles de las CBDCs, echemos un vistazo rápido al pasado para entender mejor cómo llegamos hasta aquí. Desde los primeros intentos de dinero electrónico en la década de 1980 hasta el surgimiento de las criptomonedas como Bitcoin en 2009, el mundo ha estado experimentando una revolución en la forma en la que concebimos y utilizamos el dinero. Sin embargo, las CBDCs representan una nueva fase en esta evolución. A diferencia de las criptomonedas descentralizadas, las CBDCs son emitidas y respaldadas por los bancos centrales, lo que les otorga un estatus único en el panorama financiero global. Hola a todos. Antes de empezar, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ni un solo detalle en este fascinante viaje sobre las CBDCs. Además, si conoces a alguien interesado en el futuro del dinero digital, comparte este video con ellos. Comencemos. Una de las principales ventajas de las CBDCs radica en su capacidad para ofrecer transacciones más rápidas y seguras. Al ser emitidas y respaldadas por bancos centrales, las CBDCs eliminan la necesidad de intermediarios y reducen el riesgo de fraude y manipulación. Las CBDCs permiten transacciones instantáneas, eliminando los tiempos de espera asociados con los sistemas de liquidaciones tradicionales. Además, al ser verificadas y registradas en un libro de contabilidad distribuido respaldado por el Banco Central, ofrecen un nivel adicional de seguridad y protección contra el fraude. Otra ventaja significativa de las CBDCs es su potencial para mejorar la inclusión financiera. En muchas partes del mundo, millones de personas carecen de acceso a servicios financieros básicos como cuentas bancarias y crédito. Las CBDCs pueden cambiar este panorama al proporcionar una forma segura y accesible para que las personas realicen transacciones, ahorren dinero y accedan a servicios financieros esenciales. Esto podría abrir nuevas oportunidades económicas y mejorar la calidad de vida de millones de personas en todo el mundo. A pesar de sus potenciales beneficios, las CBDCs también enfrentan críticas y preocupaciones importantes, especialmente en lo que respecta a la privacidad y el control centralizado. Una de las preocupaciones más destacadas es el riesgo de que las CBDCs comprometan la privacidad financiera de los individuos. Al operar en un sistema digitalizado y centralizado, existe el temor de que los bancos centrales puedan rastrear y monitorear todas las transacciones realizadas con CBDCs, lo que podría socavar la libertad financiera y la confidencialidad de las transacciones. Además, la centralización inherente a las CBDCs plantea preguntas sobre el control y la autonomía económica. Al estar respaldadas y emitidas por los bancos centrales, las CBDCs otorgan a las autoridades financieras un poder significativo sobre el sistema monetario, lo que podría conducir a un exceso de regulación y una posible pérdida de libertad económica para los individuos. Si bien es importante reconocer estas preocupaciones, también es fundamental explorar soluciones potenciales para mitigar los riesgos asociados con las CBDCs. La implementación de salvaguardas de privacidad robustas y la promoción de una mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de las autoridades financieras pueden ayudar a abordar algunas de estas preocupaciones y garantizar que las CBDCs cumplan su promesa de democratizar el acceso a los servicios financieros y mejorar la calidad de vida de las personas en todo el mundo. Además de sus implicaciones técnicas y financieras, las CBDCs también tienen un impacto significativo en la estabilidad económica y el panorama regulatorio internacional. La introducción de una moneda digital respaldada por un banco central plantea preguntas importantes sobre la política monetaria, la estabilidad financiera y las relaciones internacionales. En términos de política monetaria, las CBDCs pueden proporcionar a los bancos centrales herramientas adicionales para influir en la oferta monetaria y regular la inflación. Sin embargo, su implementación podría tener consecuencias imprevistas, como la reducción de la demanda de efectivo y el cambio en la estructura de los mercados financieros. A nivel internacional, las CBDCs plantean preguntas sobre la coordinación y la armonización de las políticas monetarias entre diferentes países y regiones. A medida de que más bancos centrales exploren la posibilidad de emitir sus propias monedas digitales, es fundamental establecer normas y estándares comunes para garantizar la interoperabilidad y la estabilidad del sistema financiero global.
Además de sus implicaciones macroeconómicas, las CBDCs también tienen un potencial significativo en términos de innovación y desarrollo de diferentes sectores. Desde los servicios financieros hasta la gestión de identidades digitales, las CBDCs pueden transformar la forma en que interactuamos con la economía digital y la sociedad en su conjunto. Por ejemplo, en el sector financiero, las CBDCs pueden facilitar la creación de nuevos productos y servicios, como préstamos descentralizados y contratos inteligentes, que aprovechan la transparencia y la eficiencia de las transacciones basadas en blockchain. Además, en el ámbito de la identidad digital, las CBDCs pueden proporcionar una forma segura y verificable de autenticar la identidad de las personas, lo que podría simplificar los procesos de verificación y reducir el fraude. En resumen, las CBDCs representan una oportunidad única para reinventar el sistema financiero y promover la inclusión económica y social en todo el mundo. Sin embargo, su éxito depende en gran medida de la colaboración entre los sectores público y privado, así como la adopción de marcos regulatorios y estándares internacionales adecuados. ¡Qué interesante discusión estamos teniendo! Si estás disfrutando aprendiendo sobre las CBDCs tanto como nosotros, no te olvides de darle me gusta al video y dejarnos tus comentarios abajo. ¿Tienes alguna pregunta o comentario sobre las CBDCs? Nos encantaría saber cuál es tu opinión al respecto. Un ejemplo destacado de CBDC en desarrollo es el Yuan Digital de China. Esta iniciativa, liderada por el Banco Popular de China, tiene como objetivo crear una versión digital de la moneda nacional del país asiático, el yuan, utilizando tecnología blockchain y distribuida para mejorar la eficiencia de las transacciones y modernizar el sistema financiero chino. Ventajas del yuan digital. Eficiencia en las transacciones. El yuan digital permite realizar transacciones de forma instantánea las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo que mejora la eficiencia y reduce los tiempos de liquidación. Mayor inclusión financiera. Al ser una forma digital de la moneda nacional, el yuan digital puede llegar a regiones remotas y poblaciones sin acceso a servicios financieros tradicionales, promoviendo la inclusión financiera. Reducción de costos. Al eliminar intermediarios y simplificar el proceso de liquidación, el yuan digital puede ayudar a reducir los costos asociados con las transacciones financieras. Desventajas y críticas. Caducidad del dinero. Una de las críticas más importantes del yuan digital es su capacidad para incluir una fecha de caducidad en el dinero digital, lo que significa que los fondos pueden expirar si no se utilizan dentro de un periodo de tiempo específico. Control centralizado. El yuan digital está respaldado y controlado por el Banco Popular de China, lo que plantea preocupaciones sobre el control centralizado y la falta de privacidad financiera para los ciudadanos. Bloqueo de fondos por incumplimiento de normas. Existe la posibilidad de que el gobierno chino pueda bloquear los fondos de los ciudadanos si no cumplen con normas consideradas buen civismo, lo que podría limitar la libertad económica y la privacidad financiera de las personas. 10 motivos por los que las CBDCs pueden ser el final de la libertad económica del ciudadano. 1. Control gubernamental excesivo sobre las transacciones financieras. 2. Vulnerabilidad a la censura y el bloqueo de fondos por motivos políticos. 3. Riesgo de vigilancia masiva y falta de privacidad financiera. 4. Posibilidad de exclusión de personas que no cumplen con ciertos criterios establecidos por el gobierno. 5. Limitación de la libertad de elección en la gestión de activos financieros. 6. Mayor riesgo de abuso de poder por parte de las autoridades financieras. 7. Amenaza para la diversidad y competencia en el sistema financiero. 8. Potencial para la erosión de los derechos individuales y la autonomía económica. 9. Mayor exposición a riesgos de ciberseguridad y ataques informáticos. 10. Desafíos para la protección de datos personales y la seguridad financiera de los ciudadanos. ¿Cómo evitar estos riesgos? 1. Establecer salvaguardas legales y regulatorias para proteger la privacidad financiera de los ciudadanos. 2. Promover la transparencia y la rendición de cuentas en la implementación de CBDCs. 3. Fomentar el desarrollo de estándares internacionales para garantizar la interoperabilidad y la seguridad de las CBDCs. 4. Incentivar la investigación y el desarrollo de tecnologías de privacidad avanzadas como la computación confidencial. 5. Educar a los ciudadanos sobre los riesgos y beneficios de las CBDCs para fomentar una participación informada en el debate público. 6. Fomentar el debate y el diálogo entre los diferentes actores,
incluidos gobiernos, reguladores, empresas y la sociedad civil, para abordar los desafíos y oportunidades relacionados con las CBDCs. 7. Proporcionar mecanismos de participación ciudadana en el diseño e implementación de las CBDCs para garantizar que se respeten los derechos y valores fundamentales de los ciudadanos. 8. Promover la diversidad y la competencia en el desarrollo de CBDCs para evitar la concentración de poder en manos de unos pocos actores. 9. Implementar medidas de seguridad cibernética robustas para proteger los CBDCs contra posibles ataques y manipulaciones. 10. Fomentar la colaboración internacional y el intercambio de mejores prácticas para garantizar que las CBDCs se implementen de manera responsable y beneficiosa para la sociedad en su conjunto. 11. Garantizar la independencia y la imparcialidad de los organismos encargados de regular y supervisar las CBDCs para evitar influencias políticas indebidas. 12. Promover la educación financiera y la alfabetización digital para capacitar a los ciudadanos sobre cómo utilizar de manera segura y responsable las CBDCs. 13. Establecer mecanismos de control y supervisión democráticos para garantizar que las CBDCs se utilicen en beneficio del interés público y no en detrimento de los derechos individuales. 14. Incentivar la investigación y el desarrollo de alternativas descentralizadas y privadas a las CBDCs para ofrecer a los ciudadanos opciones más diversas y seguras en el ámbito financiero. 15. Fomentar la colaboración entre el sector público y privado en el desarrollo y la implementación de las CBDCs para aprovechar las fortalezas y mitigar las debilidades de ambos sectores. 16. Establecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en el diseño y la gestión de las CBDCs para garantizar la confianza y la legitimidad de estas iniciativas. 17. Proteger los derechos humanos fundamentales, como la privacidad, la libertad de expresión y la libertad económica en el diseño y la implementación de las CBDCs. 18. Fomentar la diversidad y la pluralidad en el ecosistema financiero para promover la competencia, la innovación y el desarrollo sostenible. 19. Adoptar un enfoque proactivo en la identificación y mitigación de riesgos relacionados con las CBDCs para garantizar una implementación segura y eficaz de estas iniciativas. 20. Promover la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre las CBDCs para garantizar que estas iniciativas reflejen las necesidades y preocupaciones de la sociedad en su conjunto. En resumen, si bien las CBDCs tienen el potencial de transformar el sistema financiero y mejorar la inclusión económica, también plantean importantes desafíos y riesgos para la libertad económica y los derechos individuales. Es fundamental abordar estos desafíos de manera proactiva y colaborativa para garantizar que las CBDCs se implementen de manera responsable y beneficiosa para la sociedad en su conjunto. Gracias por acompañarnos en este análisis sobre las CBDCs y los riesgos que plantean para la libertad económica. Si te ha interesado este tema, te invitamos a suscribirte al canal y compartir este video para seguir promoviendo un debate informado y comprometido sobre el futuro del dinero digital. Juntos podemos trabajar para construir un sistema financiero más inclusivo, transparente y justo para todos. ¡Hasta la próxima!